¿Puedes mirar arriba? En realidad... Lo hice porque yo quiero hacer cosplay. ¿Cosplay? ¡Sí! ¡Cosplay! Deslumbrante, maravillosa, icónica. Así podríamos definir a Marin Kitagawa, un personaje que ha cautivado a unos y sorprendido a otros, un símbolo para toda una comunidad de creadoras y creadores del mundo del cosplay. Pero después de verla pasar por diversas facetas, en algún punto se han de haber preguntado, ¿cómo es que empezó todo? ¿De dónde surgió la idea que llevaría a la creación de uno de los personajes femeninos que definieron la década de los 2020s? Pues en esta edición especial de Crónicas del Doc veremos cómo una anécdota cambiaría para siempre la carrera de su creadora y daría paso a lo que es la historia y evolución de Marin Kitagawa y por consiguiente la obra que protagoniza, My Dress Up Darling. Así que sin más, comencemos. Esperen, un pequeño aviso antes de continuar este video. Como lo he hecho en trabajos anteriores de este tipo, hay una posibilidad de que la información mostrada a continuación pueda tener algunos errores de exactitud o surja algún dato que adicione o refute lo dicho a continuación. Esto es debido a la principal razón de que las fuentes en su mayoría están en japonés y existen pocos datos disponibles, por lo que una disculpa de antemano. Empecemos, claro está, desde el inicio, y como es debido debemos hablar de la mente detrás de todo, la persona conocida como Shinichi Fukuda, el seudónimo con el que conocemos a la autora de lo que en un futuro sería My Dress Up Darling. A pesar del enorme éxito que ha tenido la obra en los últimos años y el interés que podría causar entre los fans por saber quién es muy poca la información que se conoce. Esto es una práctica muy común allá en Japón, donde muchos mangakas optan por mantenerse en el anonimato por diversos motivos, ya sea por el temor al rechazo social, evitar a fanáticos obsesivos o simplemente por no querer ser una figura pública. En diversas entrevistas ha dejado ver pequeños detalles Fukuda sobre su vida personal y cómo le ha servido de inspiración para la historia de Marin y Goyo. Sin embargo, como ya dijimos, es poco lo que se sabe. Es más, puede que no estemos ante una autora sino varios que estén usando este seudónimo, pero si tomamos en cuenta lo mencionado por el director encargado de la adaptación animada, Keisuke Shinohara, es claro que es solo una persona usando esta identidad. Lo que sí se sabe es que la carrera de Fukuda ya tiene su tiempo y vaya que ha pasado por diversas etapas. Una de las primeras obras que se conoce fue Heavy Mecha Blues, un one shot publicado en el año 2009. En esta historia conocemos a Eiji, un joven quien un buen día mientras servía la cena para su papá, este último lo sorprende con un regalo para su próximo cumpleaños. Resulta ser que desde que la madre de Eiji falleció hace tiempo, nuestro protagonista se ha encargado de mantener el orden en el hogar, por lo que el padre busca recompensarlo con algo que le facilite sus labores y hacer algo más. Y ese algo más es muy importante porque descubrimos que el tipo inventó una chica robot cuya función principal es ayudar con el aseo en casa y otras divertidas funciones según él. Esta jovencita autómata llamada Akira a primera vista no parece ser muy expresiva y solo sigue a Eiji sin mucho problema. Luego de enseñarle lo básico, el muchacho se toma un muy merecido descanso, para luego a la mañana siguiente toparse con que el intento de robotina no solo no hizo ni madres, más bien andaba bien dormidota justificándose con que tenía baja la batería y tenía que recargarse. Oye, pequeñín, lo haré después. ¿Qué? ¿Qué? Para hacerla más de emoción, Akira se pone agresiva, lo que hace que Eiji pierda la paciencia y le grite diciendo que no sirve para nada y que es un pedazo de basura y bla 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 bla, haciendo que la chica se sienta herida en su orgullo mientras ve a nuestro protagonista irse a la escuela refunfuñando. Mientras tanto, ya en la escuela, Eiji seguía bien enchilado por la bronca y no ayudaba el hecho de que se le olvidara su uniforme de deportes, pero ¡mocos! Akira irrumpe en la escuela de Eiji ya que ella se percató que él había olvidado el susodicho uniforme y había ido a dárselo, recalcándole que no es una basura y ya saben, actitud de tsundere de los tiempos de Aisaka Taiga. Eiji le agradece y termina acariciándole la cabecita para que luego ella le diga que lo ama mucho.
What? Cosa que provoca que el chico oiga una grabación de su papá saliendo de una bocina que Akira tiene en su cuello, revelando un contador que activará la función divertida que programó el papá. En otras palabras, ¡corre, perra, corre! El chico entra en pánico obviamente, ya que no puede zafarse del abrazo de oso de este robot, y en su desesperación, pensando que la robot explotaría llevándoselo directo con San Pedro, le toca un melón. ¿Pero qué? ¿Qué es esa prueba? Esto al parecer frena los ánimos de Akira y bueno, la cuenta regresiva se detiene. Y pues como era de esperarse, la chica le responde con un mega chingadazo, concluyendo la historia con ella yendo a su clase de educación física con su suéter todo pintarrajeado por la casi explosiva robot. Sí, es una historia que no es precisamente la gran maravilla y tiene sus momentos bastante incómodos. Es de mencionar que Fukuda en esta etapa no tenía ningún límite con las escenas subidas de tono o las tomas sugestivas. No pregunten de dónde sale el cable que usa Akira para conectarse a la luz para recargar sus baterías. Francamente no hay mucho que comentar sobre este one shot, hay muy poco que nos haga pensar que quien escribió y dibujó esto haría años después My Dress Up Darling. A lo mucho podríamos mencionar la dinámica entre Eiji y su papá, la cual podríamos ver como una versión más exagerada, por no decir degenerada, de lo que eventualmente sería la dinámica entre Gojo y su abuelo. Igualmente el diseño de Akira bien podría considerarse como el primer prototipo de quien sería años más tarde Marin, aunque esta vendría siendo más una versión inspirada en la contemporánea Aisaka Taiga de Toradora, y es entendible pues recordemos que en esa época, el 2009, este y otras obras similares, por no decir también personajes, eran la norma en la industria. La historia de Heavy Mecha Blues no pasó más allá del one shot, pero ese mismo año vería la luz otro trabajo de la mano de Fukuda que le allanaría el camino dentro de la industria. Esta obra vendría siendo Shibaraku. Ok, aquí es donde las cosas se van a poner más complicadas, ya que según la poca información que hay en internet, parece ser que este manga sí duró su tiempo, publicándose entre diciembre del 2009 hasta abril del 2011 en la revista Shonen Ace. Sin embargo, pese a toda esta información y considerando que llegó a publicarse en formato físico con 2 volúmenes, llegando inclusive a tener una traducción en Occidente, al parecer solo en Italia por una editorial llamada GP Publishing, no tenemos nada más. No tenemos imágenes de los paneles del manga, ni siquiera en foros japoneses hay siquiera una foto de alguna escena de los personajes. Lo único que sostiene la existencia de esta obra es que hay información en My Anime List y que algunos tomos están a la venta en sitios como Amazon, tanto en su versión original como en italiano, y es gracias a esta última versión que tenemos imágenes tanto de la portada como de su contraportada. Nada más. En cuanto a su sinopsis, Shibaraku se ambienta en un planeta Tierra en el año 2952, en donde reina el caos y la violencia sin sentido. Para mantener el orden existe una división especial llamada el Loto Blanco, de donde pertenece nuestro protagonista llamado Isao, un chico bastante indisciplinado que es constantemente regañado por sus superiores. Este chico se encuentra en una encrucijada para vengar a su maestro y sueña con convertirse en un héroe como Fox, una figura que no pertenece a ninguna organización y goza de una gran libertad. Al parecer es un héroe legendario o algo así. La vida de Isao cambiará cuando conoce a Mizuki, un miembro de los Dragones del Agua, y debido a ciertas cosas que sucederán, nuestro patrullero de la ley y el orden ayudará a esta chica en una labor de suma importancia. Y eso es todo lo que sabrán de este manga, y francamente no sé si la sinopsis mencionada les dé una cierta idea de qué trata. Combiné la información que decía My Anime List y lo que hay en la contraportada del manga traducido al italiano. Pero pues sí, suponemos que estamos ante un manga de un chico que pelea por el gobierno y al parecer la chica que conocemos, o sea Mizuki, es de la facción rebelde y logra cambiar su visión de las cosas. Si hay alguien de casualidad que sepa más información o ya de plano tiene una copia del manga, no duden en decirlo en la caja de comentarios. Este es uno de esos casos donde tenemos un manga que sí existió, se publicó en una revista bastante conocida y hasta tuvo su versión física, pero es como si la gente quisiera voluntariamente olvidarlo. No sé si esto hable mal de la obra, pero sí es raro.
Independientemente del estado de preservación de esta obra, Shibaraku fue el primer trabajo de Fukuda que tuvo cierta duración, y tuvo que pasar un tiempo para que sacara lo que sería una de sus obras más conocidas hasta ese entonces, por no decir controvertidas, y la que varios fans de My Dress of Darling han de ubicar: Momoiro Meloic, publicado el 12 de enero del 2012 en la revista Young King, y a diferencia de la obra que le precedió, de esta sí tenemos chingos de información. Aquí conoceremos a Yamato, un chico que tiene la pinta de ser un malandrín que se mete en problemas a la primera oportunidad, y no ayudaba mucho el hecho de que su amigo Naruki lo encontrase afuerita de una escuela secundaria bastante impaciente esperando a alguien, y pues sí, ha estado esperando a su hermana menor Masaki para ir de vuelta a casa. Sin embargo, lo que uno esperaría que fuese un simple buen gesto de un hermano mayor acompañando a su hermanita a casa, inmediatamente esto toma un giro bien incómodo, por no decir otra cosa, pues descubrimos que Yamato está enamorado de Masaki, de su hermana, afirmación que se la deja bien en claro a Naruki. Ah, boy, here we go. Más adelante podemos ver cómo en otro instante ambos hermanos van al centro comercial donde Masaki actúa de forma sugestiva, por no decir que hay más aire en su cabeza que materia gris al no pensar en un instante en la payasada que está haciendo, lo que obviamente provoca que alguien vea tremenda escena y llame a seguridad, ya que pues sí, pensaban que la chamaca estaba siendo acosada por un manos largas. La cosa se pone más estúpida, pues la muy idiota de Masaki no se percata que su hermano es literalmente sometido por la policía para que luego la veamos siendo víctima de un intento de rapto, pero debido a que Yamato consigue zafarse de sus captores, se da cuenta que están levantando a su hermana, por lo que logra rescatarla y de paso aclarar el malentendido. Aunque sigue sin ayudar mucho el hecho de que el tipo se le declara a Masaki y... Holy shit. Algo que hay que notar de esta historia, quitando la guacareante forma en la que inicia y se desarrolla, es que el estilo de dibujo vendría a ser el que Fukuda usaría eventualmente con My Dress of Darling. Muy notoriamente se puede ver esto con los protagonistas, pues Masaki parecería una versión miniaturizada de Marin, además de que su personalidad nos recordará a ella, siendo muy expresiva y testaruda por momentos, aunque bueno, Masaki lleva esto a la enésima potencia y resulta muy molesta. Ahora que si vemos a Yamato, este muchacho comparte muchísimas similitudes con quien sería Wakanagoyo. De hecho, en diversos paneles es como si estuviésemos viendo al mismo personaje, solo que a diferencia de nuestro noble y talentoso costurero, este es alguien que necesita urgentemente terapia antes de acabar en el bote. Pero si de casualidad esta otra escuincla que ven acá les parece familiar, pues sí, este personaje cuyo nombre es el de Airi Takase y quien es la mejor amiga de Masaki, guarda un enorme parecido con quien sería la también mejor amiga de Marin, Nowa Sugaya. Oigan, Goyo y Marin, ¿ustedes son novios? Uno esperaría que este sería un muy rancio one shot que solo quedaría en la anécdota, pero para sorpresa de varios hay que decir que este manga sí que duró su tiempo, pues contó con 100 capítulos, terminando el 12 de septiembre del 2016. Si uno observa esto, jamás te pasaría por la cabeza que esto salió de la mente detrás de My Dress of Darling, aunque esta etapa de Fukuda bien podría haber sido ya referenciada en dicha obra, pues al ver varios de los animes y mangas que Marin usa como base para lo que serían sus cosplays, uno pues sí podría pensar que esto sería un guiño a la etapa experimental entre comillas que tenía la autora en sus anteriores obras. Después de probar con diversos géneros y conceptos, llegado al 2018, Fukuda prepararía lo que sería el inicio de un antes y después en su carrera. Entre historias futuristas, chicas robots y hermanas con falta de atención parental, Fukuda se toparía con una situación que cambiaría su enfoque para siempre. Según una entrevista con el sitio japonés Comic Natalie, Fukuda relata que cuando platicaba con un cosplayer salió a colación el tema de su noviazgo. Resulta ser que esta persona no estaba muy de acuerdo con el hobby que este llevaba, a lo cual su pareja le dio un ultimátum: o eliges el cosplay o me eliges a mí.
Esto enojó bastante a Fukuda, pues sentía que uno no debía dejar sus gustos porque uno le obligara, y más cuando se trataba de una persona que, bueno, se supone que te debería apreciar tal y como eres. Este sentimiento lo cambió todo, por lo que tras el final de Momoiro Meloic trataría de crear una historia donde su enfoque principal fuese sobre abrazar tus gustos y preferencias, ignorando los prejuicios de los demás, y que sobre todo una relación puede convivir sin problemas con los hobbies particulares de los involucrados, dándonos un mensaje que pudiese ser comprendido tanto por mujeres como también por los hombres. Es así cuando el 19 de enero del 2018 tendríamos el primer capítulo de Sono Bistol Wakoi Wosuru, conocido en nuestros lares como My Dress Up Darling y Sexy Cosplay Doll en España. Publicado en la revista Young Gangan, propiedad de la rama editorial de Square Enix. Como ya lo saben, pero si aún así quieren escucharlo nuevamente, esta se centra en la vida de Wakana Goyo, un joven estudiante de preparatoria que desde pequeño ha tenido una gran fascinación por las artesanales muñecas Hina, todo esto gracias a su abuelo, quien tiene un taller dedicado a su producción. Sin embargo, Goyo ha crecido con la idea de que su gusto es raro, por no decir horrible, todo debido a que una antigua amistad suya lo criticó por tener dichos gustos. Esto llevaría al chico a ser muy recluido y socialmente tímido. Un día, mientras nuestro chico tenía que utilizar las máquinas del taller de costura de la escuela para terminar un encargo, se topa con una compañera suya del salón, la deslumbrante y jovial Marin Kitagawa. Ambos chicos casi no se habían hablado hasta el momento, pero al descubrir que Goyo es bastante bueno con la máquina de coser, le pide de favor que lo ayude con un pequeño proyecto suyo, un traje especial para un cosplay que planea usar. Este casual encuentro hará que ambos chicos conozcan todo un mundo distinto de ver las cosas y hará que Goyo se dé cuenta, gracias a la extrovertida personalidad de Marin, que no hay nada de malo con sus gustos y le hará tener más confianza del enorme talento que posee. Hay que decirlo, desde su publicación en 2018, el manga no tuvo muchos cambios significativos en su apartado visual, aunque sí hay que notar que varios elementos que Fukuda había llevado utilizando por casi una década los veríamos aquí. El estilo de arte que vimos en Momoiro Meloic sería refinado, ya que mientras ahí los trazos eran muy marcados, aquí se optó por unos más suaves que reflejaban una trama más personal y romántica. Es también necesario comentar que la anécdota que influyó a Fukuda para crear esta historia la llegaremos a ver eventualmente, pues Marin y Goyo conocerían a Chitose Amano, un crossplayer, o sea, alguien que hace cosplays de personajes del género opuesto, quien tiene una historia donde se vio obligado a elegir entre su afición o su relación, dándonos uno de los momentos más bellos de todo My Dress Up Darling. Desde su publicación, el manga cosechó un éxito considerable, sumando 3.5 millones de copias vendidas para enero del 2022. Pero lo que nadie esperaba fue que precisamente en el año 2022, la historia de Marin generaría un impacto titánico. En la novena edición de la revista Young Gangan, publicada en abril del 2021, se anunció que My Dress Up Darling tendría su adaptación al anime. El estudio encargado sería Cloverworks, quien hasta en ese entonces se había encargado de adaptaciones como Wonder Egg Priority, The Promised Neverland y Bonnie Girl Senpai. Sería el 9 de enero del 2022 que el mundo conocería las aventuras de Marin Kitagawa y Wakana Goyo, convirtiéndose en un éxito monumental que muy pocos habían previsto. Digo, seguramente los que estuvieron viendo semana a semana esta historia se acordarán el enorme revuelo que causó. La adaptación se mantuvo fiel al estilo artístico del manga, dándonos una experiencia increíble que alegró a los lectores de la obra original. El concepto de mostrarnos cómo dos adolescentes disfrutan de lo que más les gusta y cómo son estos hobbies los que va formando su relación es algo que Keisuke Shinohara, el director a cargo de la adaptación, buscó en todo momento. My Dress Up Darling es una comedia, pero era necesario retratar la pasión de Marin y Wakana por el cosplay sin caer en la burla. Para poder mostrar que toman su afición en serio, no quería que se hiciera que hacer cosplays fuese fácil. Para lograr esto nos tomamos el tiempo y hacer que las escenas se sintiesen lo más realistas posibles. Para la escena de la creación del traje en el episodio 4, el director del episodio y de storyboard Yuichiro Komuro investigó bastante mientras creaba las escenas, por lo que estaba muy agradecido. Y vaya que logró el anime reflejar este aspecto de magistral forma, ya que más allá del atractivo que puede traer Marin, el aspecto técnico del cosplay es un pilar fundamental que no se puede ignorar y pasar por alto. Para la segunda temporada
temporada en 2025 se profundizó más este aspecto, donde el estudio buscó también expandir lo que en el manga eran pequeños paneles que daban un poco de contexto para conocer de dónde salían los cosplays que Marin usaría y darle su propio estilo de animación, lo cual se agradece y de verdad es un logro increíble. Debido al impacto del anime, el manga logró vender 1.5 millones de copias en menos de un mes tras el estreno del anime, y para el momento en que este video se sube ha vendido más de 12 millones de copias, convirtiéndose en una de las comedias románticas más exitosas de la década del 2020, y para Cloverworks representó el inicio de una increíble racha, pues solo en ese año llegarían otras adaptaciones aclamadas como Spy X Family y Bocchi the Rock, que harían de este estudio uno de los más importantes de la animación en el país nipón. Ya a este punto, Marin había cosechado varios logros y cuando creíamos que era todo, pues la güera daría el salto a nada más y nada menos que el mundo de live action. El 9 de octubre del 2024 tendríamos una adaptación en formato miniserie de la obra de Fukuda, la cual fue transmitida en el canal japonés MBS. En esta ocasión, la actriz Riko Nagase sería quien daría vida a Marin, mientras que Kouya Nomura interpretaría a Goyo. Dado que estamos ante una miniserie de 10 capítulos, es necesario entender que habrán cambios en cuanto al material original, como el hecho de que Marin en esta versión no tiene las extensiones rosadas de su cabello, algunos personajes aparecen mucho antes de lo que ocurre en la obra original, o escenas que llamaron mucho la atención en su tiempo, como cuando Goyo le hace las medidas a Marin por primera vez, son menos sugestivas, por así decirlo. Aún con todos estos detalles, se trató de capturar en buena medida la esencia del trabajo de Fukuda, y no deja de ser una prueba del enorme impacto que My Dress Up Darling había creado. Pero, como todo tiene un inicio, eventualmente también tiene que terminar. Esta es la primera vez que en esta sección nos topamos con una obra que pues ya finalizó. Resulta ser que el 21 de febrero del 2025 se anunció que My Dress Up Darling llegaría a su final el mes siguiente, el 21 de marzo. El anuncio tomó por sorpresa a varios, pues consideraban que el manga no estaba dando señales de un posible final. Algunos han especulado que Fukuda ya no estaba contenta con la obra y decidió terminarla cuanto antes. Otros argumentan que habrían problemas con su editor, o hasta otros han especulado que serían problemas de salud lo que obligaron a tomar esta decisión. Es posible que no sepamos si hubo una razón en primer lugar, ya que como han visto durante este video, la vida de Fukuda se ha mantenido en extremo secretismo, pero más allá de todo esto, no se despediría ella de nuestra pareja cosplayer sin antes darles un gran final, y fue con la publicación de su epílogo el 4 de julio del 2025, donde daríamos un salto al futuro, topándonos con un Marin y Goyo que ya están bien entrados en su adultez. Aún con el pasar del tiempo, Marin pues no ha dejado del tinte rubio en su cabello y ahora también ha emprendido una nueva misión, el cuidar a su pequeña hija llamada Nichika y ser una fiel esposa para Goyo, dejándonos en claro que les espera un bonito futuro como una feliz familia. ¿Qué? ¿Qué pensaron, madrigueros? ¿Que ya había sido todo? Pues nel, y es que mientras la historia de Marin ya se estaba acercando a su final, en paralelo surgió un pequeño spin-off que pues no es tan sonado dentro del fandom. Este es Bisque Doll de Chu, un spin-off oficial de My Dress Up Darling que se publicó entre el 20 de diciembre del 2024 y el 4 de julio del 2025 en la misma revista Young Gangan con 14 capítulos. En esta ocasión Fukuda solo se encargó del apartado narrativo, delegando la labor del dibujo al usuario Chobo Raun Yopomi, y es muy notorio que esto no fue dibujado por la autora. Para empezar, esta historia es más una versión enfocada a la comedia donde hacen referencia a los acontecimientos del manga principal y en donde veremos a nuestros protagonistas meterse en situaciones tanto chuscas como fantasiosas. Y para el tipo de historia que es, pues entiendes por qué Marin, por ejemplo, se ve así, con un diseño más chibi que bien podría recordarles a Akira o Masaki, y en donde por instantes parece que a Goyo se les pasó un poquito la mano y ya está a nada de que quede bien cocolizo.
Muchos habrían esperado que este spin-off hubiese aprovechado la oportunidad de explorar el futuro de nuestra pareja principal, muy como por ejemplo lo hizo Takagi-san en su momento, pero aquí se puede ver que Fukuda se quiso divertir con una historia más ligera y en general algo que él le gustaba, y esto es lo que yo creo es lo más importante de todo este video. Lo que comenzó como un simple gesto para demostrar el amor a ti mismo y respetar los gustos de la gente, y además que puedes disfrutar lo que a ti te gusta, se convirtió en una increíble historia de amor que se hizo en una de las favoritas para muchos, y ni qué decir de la propia Marin, quien ya se ha convertido en todo un símbolo para una grandiosa y diversa comunidad que es la del cosplay. No sabemos qué es lo que le deparará el futuro a Fukuda, pero nunca olvidaremos el increíble legado y mensaje que la grandiosa Marin Kitagawa nos ha dejado. Este video fue posible gracias a nuestros donantes del mes de agosto, entre los cuales están Demexabai, Baby117, Evenge26, Julián, Kamisori FD, Un Otaku Católico, Aj, Joumail TV, Iron Bat Beyond, Mikan, Geoxeid, Iván Villalaba 21 y Gianluigi. Eso es todo, madrigueros, nos vemos en el próximo video.